En esta clase vamos a ahondar en la experimentación formal utilizando el cubo de Cardano. Dentro de la búsqueda de un sistema de proyecto, en este caso partiendo de la expresión geométrica de una expresión matemática como es el cubo de Cardano, podemos pensar un sistema de proporciones de objetos 3D, en búsqueda de una arquitectura más lúdica y generativa, creando nuevos caminos, utilizando así fractales y sus variables. Observando obras de edificios podemos distinguir volúmenes, los cuales a veces podemos agrupar sus partes, ya sea por masa, por niveles, en capas según su forma. Cuando hablamos de hábitat, generalmente la configuración de un espacio podemos verlo como un juego de piezas que se ensamblan como un proceso lúdico. También podemos identificar cierto patrón repetido en los aventanamientos de fachada. Podemos identificar una regla de diseño en el edificio marcando ritmos llenos y vacíos en su envolvente. Podemos observar en su materialidad los límites de la caja contenedora, abriéndose a nuevas funciones. Por ejemplo, aquí podemos ver en los patios las terrazas de cada una de estas unidades habitacionales. También con el uso del color podemos remarcar o diferenciar las anomalías o la variable, como serían las ventanas extruidas o los elementos constructivos de una escalera. La repetición de módulos puede tomarse como un juego a veces azaroso, pero buscamos una coherencia espacial en la ubicación de los llenos y los vacíos. Los espacios vacíos o huecos son necesarios porque permiten al edificio compacto su ventilación e iluminación, creando así desbordes, patios. Buscamos una densidad sostenible. La arquitectura ha cambiado y seguirá cambiando según las necesidades de las personas, como sucedió ahora en pandemia. Hablando un poco de lo que se fue gestando en pandemia, se habla de una arquitectura lúdica, en principio para la ciudad y hoy en día para los mundos virtuales. Este es un ejemplo en donde la pandemia ha impulsado nuevas formas de construir. En este caso vemos un ejemplo de un proyecto post-pandemia, donde los usuarios se conectan e intercambian espacios y recursos de manera virtual. Se trata de células robóticas autónomas que se autoensamblan y reconfiguran. Piezas adaptativas, estas nuevas topologías comunitarias se las pensó para vivirlas en páginas virtuales. Por este motivo de grandes avances y cambios en los últimos años, trabajaremos sobre referentes del pasado de la disciplina, buscando elementos que conformen nuevas arquitecturas. Usaremos caminos tipológicos y referenciales que puedan relacionarse con el método del cubo de Cardano, experimentando qué variables son las relevantes para poder hacer proyectos. Así buscamos una actualización de los temas hacia la contemporaneidad. Para ello vamos a utilizar de paramodelo los edificios de Mies van der Rohe. Como ya sabemos, a medida que cursamos la carrera vamos aprendiendo cómo clasificar un edificio, ya sea por su método constructivo, su estructura, su función o su forma. En este caso, priorizando la forma, tomamos de paramodelo obras de Mies. Él clasificaba sus edificios como torre, caja o bloque, identificando así pudiendo identificarlos a través de la proporción. Utilizando las piezas de Cardano, analizaremos su descomposición. Podemos tomar sus partes como clasificables según las tipologías de Mies van der Rohe. Podemos ver que un cubo de Cardano
contiene 4 tipologías según sus proporciones, como la torre, en donde predomina su eje vertical o su desarrollo vertical. Tenemos la caja, que tiene un desarrollo horizontal, ya sea en el eje X o Y. Y después tenemos bloques que predominan su dirección horizontal y su masa, en donde también tienen el componente Z predominante. Y después tenemos los cubos, en donde tienen todas sus partes iguales, sus lados iguales. Dentro de la construcción del cubo de Cardano, sus piezas se clasifican también según su posición, variando en el caso del bloque el horizontal y el vertical. Existe una repetición de estas piezas con iguales proporciones, pero en posiciones diferentes, sea en dirección de su eje X o Y. También podemos clasificar las piezas según su escala, teniendo en cuenta la altura en relación a otras, tomando de referencia a una persona. Otra observación es que el cubo de Cardano contiene 2 cubos diferentes, 2 cubos de diferente escala dentro de sí mismo, pudiendo aplicar sustitución de componentes o escalándose en sí mismo. Un cubo de Cardano nos facilita, por su geometría, trabajar con menor ciclos recursivos para obtener fractales. Las piezas del cubo pueden reorganizarse dentro de sus límites, permitiendo poder crear más variables formales. Cambiando así la posición de sus piezas, podemos armar una nueva configuración. Trabajaremos en el ejemplo de la clase 2 configuraciones del cubo. Utilizaremos las proporciones de disección, en este caso múltiplos de 3. Podemos trabajar las tipologías de edificios según su función, forma, configuración, sectorizando partes del edificio o realizar combinatorias por sectores. Podemos trabajar llenos y vacíos en la etapa de la idea conceptual. O ir probando, apagando capas según sea la configuración más óptima a medida que sustituimos las piezas por otra escala. Otra variable es la posición de las piezas, cuyos desplazamientos o giros permiten generar espacios o intersticios según la intención de la relación con el entorno. El uso de las tipologías, sea un desarrollo vertical o horizontal, y también cómo se relacionan sus partes con el conjunto. También la configuración según la forma que tiene el terreno. También buscar o dar cierta relevancia cómo es el recorrido en relación al entorno y sus partes. Como vemos acá en este ejemplo, se trata de estudiar, digamos, las posibilidades que tienen el recorrido a las personas a través de estos espacios, lo cual es bastante interesante para ponerse a analizar, sobre todo utilizando los llenos y los vacíos y probando, prendiendo o apagando capas. La implantación en el terreno, que es los espacios que vamos dejando de desborde del conjunto. ¿Cuál es su acceso al predio? Pregunta que nos podemos ir haciendo en el momento de proyectar o en el momento de ir eligiendo o tomando decisiones qué es lo que vamos a utilizar o piezas que vamos a utilizar del cubo. En el diseño arquitectónico de los bloques o piezas, ¿qué expresión tiene el envolvente según sus vistas u orientaciones? No necesariamente todo el edificio tiene que ser monótono
puede ir variando según la intención de diseño. También es importante el tratamiento paisajístico del terreno, pudiendo usar también patrones fractales para delimitar los espacios exteriores. La materialidad de los huecos o aterrazamientos, cómo se van a conectar estos edificios, qué materialidad tienen, qué otras funciones pueden albergar, cuáles son las partes del edificio que pueden tener jerarquía, cómo las pueden identificar, cómo son esas piezas que conectan nuestros edificios, cómo son esas circulaciones verticales u horizontales, en dónde se puede aplicar el color. Aquí vemos en los balcones, en las terrazas, cómo se va utilizando color para remarcar, en este caso, ciertos volúmenes que son como anomalías o variables dentro de lo que es el conjunto o la masa. Y en este otro caso, en los huecos, donde en algunos casos son balcones u otros son terrazas, también le dan cierta jerarquía como espacio común. Cómo se materializan ciertas partes como los balcones. Las terrazas y sus grados de privacidad. ¿Qué permeabilidad visual, por ejemplo, usando mallas, dónde se podrían aplicar patrones fractales? En este caso podemos ver algunas aplicaciones de perforaciones en balcones o partes del envolvente, o también en elementos constructivos que hacen, digamos, partes de aterrazamientos. ¿Qué intención estética queremos mostrar según el uso de los materiales y los colores que tenemos? ¿Cómo se va a vincular el edificio con la vereda? ¿Qué pasa en planta baja en el edificio? ¿Qué jerarquía pueden tener los accesos? En este caso, por ejemplo, este edificio está sobre, evidentemente tiene un acceso en planta baja, donde perfectamente podría haber un local comercial. El edificio está retranqueado, tiene un acceso en donde le da mucha más vista, la verticalidad del edificio se la puede apreciar mejor, tiene un acceso en doble altura, muy diferente al otro ejemplo en donde podría estar entre medianera, está un poco más compacto todo, y en este caso no. También eso permite que en este ejemplo los balcones no vuelen hacia los laterales, y en este caso sí, porque está exento. ¿Qué tipo de carpinterías o tratamientos del envolvente puedo aplicar? Aventanamientos, muros, cortinas, celosías. Las carpinterías tienen color. ¿Qué material puedo utilizar? Incluso materiales que puedan también tener cierto patrón o de alguna manera armonía con la geometría que ya voy utilizando. Podemos también usar módulos en doble altura, como estos, formando un módulo mucho más grande, combinándolos. De qué manera se repiten y la combinación de estas partes, qué espacios se van generando o cómo se van a ir combinando estas partes. El uso del ritmo, la repetición de ciertas piezas que se combinen en un único edificio, que se lo lea como si fuese un todo. ¿Cómo sería el acceso de estos elementos que se van repitiendo? En este caso son accesos individuales, acceso por pieza, o también puede ser accesos a través de una galería común o trabajando una planta baja común. Entonces, si bien hablamos o empezamos a hablar de lo lúdico, de la arquitectura, no olvidemos que la arquitectura se habita y cómo queremos ese
cómo queremos expresar ese modo de habitar en nuestro trabajo.